Bienvenido también. Bueno, acá estamos ya listos aquí para empezar nuestra... Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo vamos, Ricardo? ¿Cómo va todo? Bien, todo en orden, todo chévere. Bueno, me alegro mucho. Bueno, les cuento que llegamos a nuestra conversación número 47. Jorge Arturo Acuña, Totolo llegó también. Qué bueno. Ahí van llegando todos. Entonces, como les decía, llegamos a nuestra conversación con amigos número 47, como parte de nuestra campaña de Colombia Feliz, Derecho y Deber de Todos, donde debemos recordar que nuestros deberes validan los derechos que exigimos. Entonces, chévere que estemos acá, es un espacio donde invitamos a personas y amigos que de una u otra manera aportan en la construcción de una Colombia feliz, de un mundo mejor, donde nos demos cuenta que desde las pequeñas cosas que hacemos podemos influir y realmente ser felices y generar alegría y felicidad para los demás también. Hoy nuestro invitado, les voy contando, es Ricardo Arango. Y con Ricardo vamos a conversar de un tema muy especial, que es la importancia del primer pedalazo. Ya les voy a contar quién es Ricardo. Vamos saludando aquí a Francisco Javier, el gordito, Betty. Ahí van llegando NP. Entonces, bueno, esta parte la voy a leer. Disculpan ustedes, yo agacho la cabeza acá y leo para no equivocarme en la presentación de Ricardo. Bueno, Ricardo es bogotano de 41 años, el menor de 3 hermanos, casado con y tiene un hijo de 4 años. Aventurero, viajero, instructor de buceo, motociclista y ciclista aficionado. De los 21 años de vida laboral, 20 han sido como emprendedor. Estudió mercado de publicidad, dirigió una fundación durante 5 años. A los 21 años empezó su primera empresa de importaciones de China. Luego creó una empresa de comida rápida y en el 2010, junto a un grupo de amigos, comenzaron una empresa que se llama Mejor en Bici. Ahorita le pedimos al favor que nos cuente un poquito de Mejor en Bici, porque eso lo había oído yo por ahí, de la cual sigue como socio y actualmente trabaja en el Colegio Gimnasio Campestre como coordinador de bienestar estudiantil. Ricardo, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz de acompañarlos. Oh, chévere. Como les decía, es un espacio donde invitamos a personas como Ricardo, que ya se van a dar cuenta ustedes por qué digo que aportan en la construcción de una Colombia feliz. Manuela, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, Manuela. Bien, feliz de que estés por acá. Bueno, Ricardo, vamos a empezar porque yo creo que el tema de nosotros es bastante. Bueno, se nos puede ir el rato rápido. Para usted, Ricardo, ¿qué es felicidad? Bueno, primero saludos a todos. Por ahí estaba viendo a gente y vi al amigo Arthur, que fue quien nos conectó. Saludo a Arthur. Ahí veo a mi hermana que se conectó, a Silvi también. Entonces también rico tener aquí como en la sala de la casa a los Correcto. amigos. De eso se Sí, trata. de eso se trata. Y de eso se trata, pues, la felicidad. Yo, pues, al igual que todos los que seguramente están conectados aquí, pues somos su hermana favorita, pone Ana, es verdad. Sí. Sí. Capo Richie. Eh, Capo Richie, bien. El capo no, no el capo, no el capo de la droga, el capo de bicicleta, ¿no? Pilas. En el buen sentido. En el buen sentido. No, pues para mí la felicidad es una decisión. Es una decisión que se toma, es una decisión que tenemos que tomar inclusive muchas veces durante el día, durante la vida, y está en nuestras manos la decisión de ser feliz o no serlo. Eh, Creo que ahí está la grandeza de la felicidad, porque cada quien en su condición, en su momento, en su edad, en su momento de vida, tiene la oportunidad y la decisión en sus manos de ser o no ser feliz. Ser Eso es lo que feliz. yo creo que consiste.
Sí, me encanta ser feliz, dice Manuela, y es que así debe ser. Pero, Ricardo, una pregunta. ¿La felicidad es un derecho o un deber? Pues yo creo que no es un deber. Creo que creo que está la libertad, ¿no? Está la libertad para que la gente decida si es feliz o no es feliz y quienes amamos la libertad, creo que también tenemos que ser tan abiertos como para entender que alguien piense diferente a mí. Entonces, pues yo no lo concibo, yo creo que para mí es un deber, pero creo que no es un deber para todo el mundo serlo y entiendo y acepto que otros no lo quieran Claro, ser. Eh, sí creo que es un derecho eh, y todos tenemos el derecho a ser felices y a disfrutar la vida y a disfrutar eh, y a vivir felices. Lo que sí. sí creo que es un deber es dejar ser felices a los que queremos serlo. Eso sí creo que es un deber. Eso sí, y todavía hablabas ahorita de algo que pues el que no quiera hacerlo, pues hay que respetarle su forma de pensar y de pronto le encontrará su forma de ser feliz. O sea, la felicidad de todos creo que puede ser distinta. Yo pienso que puede ser un equilibrio de muchos planos en los que nos movemos, pero lo que tú dices es súper claro. O sea, tenemos que darle esa opción al que quiera ser feliz como lo quiera hacer, ¿sí? Y eso Y, no nos y cre- vuelve ni enemigos ni nada por el estilo. de acuerdo. Y, y está bien, hay gente que toma la decisión de no ser feliz. Eh, Creo que es un Sí, mal negocio, creo que no es un buen camino, creo que es el camino difícil, eh, creo que pocas veces construye, pero eso es lo bonito de la libertad, de tomar decisiones y de encontrar caminos y de vivir la vida. Cada quien la está explorando como quiere, cada quien claro, está en esa búsqueda y hay veces encontrar otros caminos diferentes a la felicidad es forma de explorar. Y seguramente cuando claro, llegue al camino de la felicidad es que se va a dar cuenta en la comparación que ese es el camino. Si seguramente no hemos pasado por otros caminos, difícilmente nos damos cuenta cuando estamos en el de la felicidad. Entonces, desde la felicidad. bienvenidos todos los senderos. Claro, muy bien. Mm. Bueno, Ricardo, ¿cuál es la importancia de dar el primer pedalazo? Bueno, para mí lo es todo, el primer pedalazo, porque, pues, bueno, yo soy amante de la bicicleta, descubrí la bicicleta a muy temprana edad, a los 4 años o algo por el estilo, recibí del Niño Dios una maravillosa bicicleta en las escaleras de mi casa y, y pues esa bicicleta que fue un regalo del Niño Dios, pronto se convirtió en, pues como en una herramienta de diversión. Fue tal vez como lo primero. Se volvió un reto y se volvió una diversión. Ya cuando medianamente la dominaba, se convirtió también en un medio de escape. Yo era un niño que, eh, aquí mi hermana puede dar fe, pero fui bastante inquieto. Y de alguna forma, esa era una herramienta de escape. Seguramente me iba 2 cuadras y esa sensación de libertad, de nadie me está mirando, puedo coger a la Sí, derecha o a la izquierda, me dio mucha emoción porque en una edad en donde la libertad hay veces no se entiende muy bien por el control que tenemos del colegio y de los papás, pues la ¿cuántos bicicleta se volvió años como ahí? no, pues 8 años, 10 años, y yo me la pasaba encima de una bicicleta y ahí pasó como juguete, después como diversión, después como medio de escape, eh, y ya en la universidad, empezando la universidad, inclusive antes, encontré la bicicleta ya como medio de transporte, Sí. que yo no lo concebía como un medio de transporte, para mí era un juguete, pero en algún momento se volvió medio de transporte porque ya podía ir a la universidad, ya podía ir a otros sitios como medio de transporte y ese descubrimiento fue espectacular. Eh,
después se volvió como medio de expresión, porque durante muchos años eh, se convirtió en una herramienta para expresar mi amor por el país, se volvió un medio de comunicación para mí, para expresar una cantidad de sentimientos en un proyecto pues que ya te cuento que es de los 4 puntos cardinales. Sí. Y después se convirtió en Mejor en Bici, que fue mi empresa y sigue siendo mi empresa. Entonces ya se convirtió ya es en una herramienta de trabajo y una fuente de sustento. Entonces, Pero pues desde los 4 años a los 40 ha sido siempre una herramienta para mí. Y tu pregunta es, ¿qué significa un primer pedalazo? Pues toda esa historia que resumí, que es un poco mi vida, desde los 4 a los 40, pues empezó con un primer pedalazo, empezó con un pedalazo a los 4 años, que después se convirtió en uno segundo y uno tercero, y cuando no tenía ni idea hacia dónde iba a llegar, porque era un niño con poca conciencia de 4 años, pues se convirtió en lo que hoy en día soy y en lo que hoy en día creo y en lo que hoy en día quiero. Y todo empezó con un primer pedalazo. con Eh, un primer... y, y, Yo todos les... los, y todos los caminos para terminar la idea y todos los caminos y todas las cosas que uno emprende, pues arrancan con un primer paso o en mi caso con un primer pedalazo. Entonces, digamos, la importancia radica en que puede que ese primer pedalazo no nos lleve muy lejos, el primero, pero sí nos saca de donde estamos, sí nos saca del lugar en el que estamos y empieza un camino. Esa es la grandeza y la... Sí, La importancia de ese primer pedalazo. así es, Ese, sí. ese mensaje, el primer pedazo nos saca de donde estamos. Eso es importantísimo. Bueno, Ricardo ya tocaba el tema que creo que ahí ahorita nos va a contar un poquito más y de experiencias y todo que tuvo cuando arrancó su tema de los 4 puntos cardinales. Pero antes de eso quiero, Ricardo, preguntarte por Mejor en Bici. Mejor en Bici, yo conocí en algún momento algo, pero de pronto muy... Yo monto en bicicleta, pero en bicicleta eléctrica, y entonces voy y me desplazo, pero pues también. Pero el Mejor en Bici, ¿en qué consiste? ¿Cómo es el tema de Mejor en Bici? Bueno, bueno, y antes la bicicleta eléctrica, una maravilla, eso es Sí, espectacular. Sí, eso es una belleza. Eh, sí. Mejor en Bici arranca después de los viajes en bicicleta. Nosotros hicimos unos recorridos desde Bogotá hasta los 4 puntos cardinales de Colombia en bicicleta. Eh, y después de esos recorridos quedamos enganchados con la bicicleta eh, sí, tal vez como herramienta, como libertad, como exploración, como aventura. Quedamos enganchados con la bicicleta y junto con un par de amigos eh, dijimos, ¿por qué no empezamos a montar más gente en la bicicleta? Sin Sí. ningún fin tan claro, no queríamos montar una empresa necesariamente, simplemente queríamos, es como cuando Invitar, uno descubre algo, sí, como sí, cuando uno come algo y está muy rico y quiere que otra gente pruebe, claro. es esa sensación de, venga, yo no me puedo quedar con esta felicidad solo, yo quiero que otra gente se suba Sí, encima sí, de sí. una bicicleta y sienta el viento en la cara y viva la felicidad que nosotros vivimos. Entonces, empezamos con redes sociales invitando a la gente y mostrando las bondades de la bicicleta, los beneficios ambientales, sociales, de salud que tenía la bicicleta. Y poco a poco empezamos a tener un grupo cada vez más grande, 2.000, 3.000 personas. Eh, Apareció una empresa que en ese entonces, Codensa, hoy en día en él, Sí. y nos dijeron que habían hecho una importación muy grande de bicicletas eléctricas y no las habían logrado vender. Y las tenían arrumadas Sus bodegas. en su bodega y necesitaban ver qué hacían. Entonces nosotros dijimos, oye, ¿por qué no montan un programa de bicicletas? Pues ya conocíamos en nuestra investigación las bicicletas públicas. Ujú. Eh, entonces dijimos, ¿por qué no montan un sistema de bicicletas públicas, pero dentro de Codensa, donde los empleados de Codensa puedan utilizar esas bicicletas y se van a la casa? Y nos dijeron, Sí. maravilloso.
usted nos la puede operar, y nosotros dijimos, pues, bueno, se las operan. Y empezamos a operar un sistema de bicicletas públicas con 30 bicicletas eléctricas en Codensa, pero ellos no podían hacer donación a fundación, sino tenía que ser un pago a empresa, porque en ese entonces ya nos habíamos convertido en fundación. Así ok. que creamos empresa, se llama Movilidad en Bicicletas AS, y tuvimos así nuestro primer cliente en Bogotá con bicicletas eléctricas, y eso pues llevó a que otras empresas en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla y en otras ciudades se unieran a montar programas de bicicletas eléctricas o de pedal normal, o programas de mantenimiento de bicicletas, o programas de educación, de seguridad vial, y una cantidad de estrategias para hacer que la gente se montara en bicicleta, porque las empresas entendieron que si impulsaban la bicicleta como medio de transporte, estaban ayudando al bienestar de sus empleados, y ayudar el bienestar de las Claro. personas incrementa su productividad, y ahí nos empezamos a enganchar o como indicadores de sostenibilidad. Y hoy en día, Mejor en Bici es una empresa que tiene 10 años, más de 850 bicicletas en operación en 8 ciudades de Colombia, y 3 programas de bicicletas públicas en operación. Claro, muy bien, bueno. Chévere. Ahora sí, no, pues, fíjate, o sea, uno se le dio como uso a esas bicicletas que estaban estancadas allá y ahí empezó un tema, el primer pedalazo. Ese fue el primer pedazo de esa actividad. Bueno, ahora sí Ese quiero que fue. hablemos, Ricardo, de los 4 puntos cardinales, que es un tema que me apasionó cuando lo vi y ahí lo pueden ver, en YouTube lo encuentran a los que lo quieran ver para que lo vean ahí con Ricardo. Es espectacular la historia completa, ¿no? Aquí Ricardo nos va a contar algo como experiencias y cosas que se encontró en ese camino y el porqué de eso y el para qué. Bueno, yo dirigía una fundación que se llama Tierra Nativa. Teníamos un lema que es: Colombia, para amarla hay que andarla. Y el objetivo era ese. Digamos que nuestra hipótesis en ese entonces era: si nosotros hacemos que la gente, salud, se enamore de Colombia, si nosotros logramos que la gente se enamore de nuestro país, seguramente va a ser gente que va a tratar mejor nuestro país. Claro. Esta era la hipótesis. Entonces dijimos, pero es difícil que alguien se enamore de algo si no lo conoce. Entonces lo primero tenemos que empezar es llevar a gente a que conozca su país. Llevémoslos a conocer la nieve, llevémoslos a conocer el desierto, el río, el mar, y empezamos a hacer excursiones por Colombia, salidas por Colombia. Nos llevamos excursiones pequeñas, grandes, algunas cerca, algunas lejos, y surgió la idea de un papá de un amigo nuestro que dijo: ¿por qué no nos vamos a La Guajira en bicicleta? Ese señor se llama Pacho Vargas, trabajaba en el Banco de la República, y nosotros éramos unos pelados de entre 18 y 22 años, algunos graduándose del colegio, otros empezando universidad, y pues eso nos pareció una locura porque ninguno tenía bicicleta como Sí, de montar trayectos largos, ni por el estilo, ni nadie para ese, estaba tan bien entrenado para ese paseo, nada. Pero pues cumplía con el objetivo de Colombia, para amarla hay que andarla. Entonces, ¿por qué no la vamos a recorrer en un ícono tan importante para Colombia como la bicicleta? Así que, aunque nos pareció una locura, pues empezamos la idea, y en el 2002 salimos 21 personas, hombres, mujeres y Pacho, que era como perdón, el te viejo. voy a interrumpir un momentico Claro. ahí. Hagamos como un marco histórico, el 2002, ¿qué pasaba en el país? ¿Qué era coger una Bueno, carretera en el país? claro, ese punto es clave porque, eh, sin entrar a hablar de política ni de Sí, no, políticos, pero sí, pues tiene muchas connotaciones políticas. Eh, digamos que en un gobierno anterior al 2002, empezaron unos procesos de paz, o empezó un intento de procesos de paz que no terminó bien.
Eh, y en esos procesos de paz, o en ese intento de proceso de paz, lo que pasó es que las FARC se fortalecieron muchísimo, porque durante ese proceso el ejército estuvo quieto apuntándole a... y aquí no estoy en acuerdo o en desacuerdo, simplemente es Sí, como no, no. contando historia. Sí, sí. Eh, lo que pasó en ese momento, lo que pasó es que la guerrilla los grupos subversivos se volvieron muy fuertes, tomaron muchas áreas de Colombia y se fortalecieron mucho porque durante varios años el gobierno nacional y su ejército no combatieron en ese entonces, para bien y para mal. Lo que empezó a pasar después de que se cancelaron esos acuerdos de paz, porque no se llegó al acuerdo, lo que empezó a pasar es que entramos otra vez a una guerra, pero ahora con una guerrilla muy fortalecida en muchos lugares de Colombia y sobre todo muy cerca de las grandes ciudades. Entonces estábamos en una crisis en donde la gente no salía de sus ciudades. Yo pues vivo en Bogotá, entonces salir de Bogotá era un peligro, así fuera a Sí. Chía o a La Calera, y siempre nos decían que la guerrilla estaba aquí, al borde. Entonces, pues en el 2002 estábamos en ese momento. Estábamos en un Sí. momento crítico de seguridad, la gente no salía a las calles y lo que queríamos era enviar un poco ese mensaje. Por eso decía que la bicicleta se había convertido como en un periódico o un medio de comunicación, porque el mensaje que queríamos decir es, el país es nuestro, Claro. eh, y el país es para disfrutarlo, para recorrerlo, para caminarlo o en nuestro caso para montar en bicicleta. Así Sí. que ese era el mensaje que nosotros queríamos llevar con las bicis. Este es nuestro país y vamos a salir a recorrerlo, a pedalearlo, bien despacio en una bicicleta. Y había también otro símbolo porque era expuestos, no íbamos en una caja o en un carro que uno Claro. va como protegido, sino nos protegía nuestro casquito y ya. Entonces, sí, ahí en el 2002 decidimos hacer ese recorrido. Perfecto. Y entonces arrancamos para dónde en el 2002. Mm, en el 2002 salimos a La Guajira en bicicleta. Aquí se juntó, aquí estoy viendo a Santiago Arbeláez que se une. Santiago Arbeláez fue uno de los coequiperos de esa expedición. Ah, qué bueno, Santiago. Em, para que vean cuánto tiempo ha pasado. En ese entonces él tenía pelo, ya no. Entonces sí han pasado unos años, pero en ese 2002 hicimos nuestro recorrido 11 días, 21 personas desde Bogotá hasta el Cabo de la Vela y completamos más de 1.300 kilómetros en bicicleta, recorriendo pueblos, pueblitos, veredas, ciudades, hasta llegar al Cabo de la Vela, donde los 21 que salimos, los 21 llegamos y así celebramos haber completado nuestro primer punto cardinal de Colombia en bicicleta. ¿Y qué decía la gente cuando los veía pasar? ¿O los recibía o qué? Pues la verdad es que no tenían mucha idea de qué era lo que pasaba. Había gente que creía que era una competencia. Sí, sí, Yo creo que sí. también deberían pensar, oiga, qué competencia tan mala, porque íbamos bien despacito. Entonces, Pésima. pésima competencia, pero había otros que creían que era una carrera de observación, seguro. Pero lo que sí era el común denominador es que les daba alegría, porque es que ver ciclistas en la calle, hoy en día estamos acostumbrados y es normal ver ciclistas en la calle, Sí. pero en ese entonces ver ciclistas era extraño. Yo creo que a la gente le parecía muy extraño porque no era normal ver gente en las calles y mucho menos bicicletas, como te contaba, expuestos y Sí. despacio en las calles de Colombia. Entonces yo creo que a la gente le daba alegría porque era como un mensaje de estamos en paz. Que aunque no estábamos en paz en ese momento en el país, pues sí como que rayaba y nos hacía sentir que daba tranquilidad moverse por Colombia en bicicleta. Entonces yo creo que les daba mucha alegría ver esa expresión de bicicletas en las calles. Eso espero que haya pasado. No, con seguridad. Y bueno, esos 11 días fueron de aquí hasta allá. O Esos de, 11 días, no, era de aquí hasta allá. Y ya, una vez llegábamos a ese lugar, pues nos regresábamos en otros medios de en transporte, otros sí. medios.
Perfecto. Después Mm. viene la ruta al occidente, ¿verdad? Sí, a Buenaventura. ¿Y eso es después de cuánto tiempo? Ese de Buenaventura nos demoramos 8 días, si no estoy mal. Ahí atravesamos Letras, el mítico Alto de Letras, que son más de 80 kilómetros en subida permanente, Sufren los salvaje. ciclistas profesionales. Sufren los ciclistas profesionales, sufre el que llega de primero y sufre igual el que llega de último. A todos les duele o nos duele las piernas por igual. Eh, Ahí nos dimos cuenta que estábamos lejos de ser ciclistas profesionales, entendimos y bajamos la cabeza a la montaña, coge el ego y lo pone en su lugar. Entonces ahí nos dimos cuenta lo débiles que éramos para el tema de ciclismo, pero también lo fuertes porque llegamos. Sí, Te cuento una anécdota con mi hermano que es una maravilla, que el hombre corrió, estaba empezando a correr, hoy en día pues ya es corredor diario o permanente, pero en ese entonces no estaba corriendo mucho, o era tal sí, vez como su primera carrera, sus primeros 21K de la media maratón de Bogotá. ok. Y cuando le empezaron a preguntar y le dijeron, oiga, ¿cuánto hizo? Y él respondía, hice lo mismo que el keniano que ganó. Todo el mundo, ¿qué? Y decía, sí, hice 21 kilómetros. 20 kilómetros, claro. Entonces cada quien lo mide como lo quiera medir. Mi hermano no estaba midiendo en tiempo, pero estaba midiendo en distancia. Y nosotros Claro. también ahí nos dimos cuenta que sí, somos muy débiles si nos comparamos en tiempo, pero somos muy fuertes porque hicimos lo mismo que hacen los de una vuelta a Colombia, y es subir el Claro. alto de... Hay una, no sé si fue en esa de Occidente, creo que sí, o no sé si fue la de La Guajira, en lo que yo vi del video del primer pedalazo, hay una parte que ustedes hablan del equipo y como que, o sea, que como que unos llegaron primero y después otros, no sé cómo fue ese cuento. Bueno, no, eso creo que te refieres a cuando empezamos a subir el alto de letras. Sí, Lo que pasó sí es que el equipo se desbarató un poco, porque los fuertes empezaron a ir adelante, los débiles se quedaron atrás, eh, y el equipo se desbarató y los de la mitad decían, oiga, esperen, y los de adelante decían, ustedes, ¿por qué no entrenaron? Y todo el mundo se empezó a echar sí, culpas, lo que pasa permanentemente en muchos equipos cuando hay crisis. Eh, en la vida. lo que hicimos fue unirnos, reagruparnos, decir cuál es nuestro objetivo, llegar de primeros o llegar todos. Nos pusimos en la misma página y lo que hicimos fue que los fuertes iban atrás, los más fuertes estaban atrás, Sí, los débiles o los que menos estado físico tenían iban adelante poniendo ritmo, y claro. el resto íbamos en el centro. Y así fue que logramos completar el recorrido, porque ahí ya entendimos la dinámica y teníamos nuestro objetivo claro. Y cuando nuestro objetivo era llegar y no llegar de primeros ni Sí, competencia, entonces ahí fue que nos alineamos. la verdad es que quería hacer hincapié en esa parte porque creo que es muy importante el mensaje del trabajo en equipo. Si nos proponemos como equipo una labor o una meta, pues hagámosla en equipo. O sea, sobresalimos todos y llegamos todos a buen término. De acuerdo, Pues por encima de los objetivos personales, el logro común. claro, sí, 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 sí. Eh, el viaje, la ruta a Buenaventura fue ¿cuánto tiempo después de haber hecho la de La Guajira? 1 año. Digamos que aquí había personas, creo que trabajando muy pocos, la gran mayoría estaban en universidades, Sí, y algunos en colegio. Entonces, estos viajes siempre los hacíamos como en diciembre, porque el resto del año pues era muy difícil cuadrar pues tanto tiempo para sí, hacer estos claro. recorridos. Entonces aprovechábamos como las vacaciones de diciembre. Pasaba normalmente pasábamos el 24 con las familias, y arrancábamos. Y Normalmente las salidas arrancaban. eran como el 26, 27 de diciembre. Ahora, esos años se dedicaron a pasar año nuevo por fuera de la casa. Sí, sí, cada año nuevo en un sitio diferente, lo que fue Sí. espectacular. Sí,
qué bueno. Bueno, después nos vamos para el sur, pero ese viaje al sur tiene una connotación especial porque ese viaje se volvió internacional. Mm, antes de ese está el de los llanos. Perdón, sí, sí, Antes, sí. sí, Creo que es el que más por me ir. apasiona a mí, por eso lo está dejando para el final. Ah, Ese ok. porque tiene una historia muy chévere. Cuéntanos. Entonces, ¿con cuál voy? ¿Con el sur o con el No, el oriente? del oriente, el del oriente, el del oriente. Listo. No, ese fue el de los llanos orientales que pues fue una maravilla también, es mi favorito porque fue el más agreste y tal vez el más inesperado y el más tormentoso, pero a la vez también el más celebrado. Ese viaje empezó con un no se puede rotundo. Nosotros habíamos ido a policía de carreteras y nos habían apoyado en los dos viajes anteriores y en este nos dijeron, no, es que allá pues no hay carreteras. Entonces dijimos, Sí. bueno, no ¿Cuál tenemos era el el apoyo de destino? policía de carreteras. Es un sitio que se llama Puerto Nariño. Colombia tiene muchos puertos nariños, creo que por lo menos conozco, pues sé de tres. Eh, este es un puerto nariño que queda frontera con Venezuela, a orillas del Listo. Orinoco, abajo de Puerto Carreño. Eh, Ok. ¿Puerto sí, Carreño es en la como esquina? Puerto Carreño es en la punta Punta. norte de los llanos, pues. Esto, si uno baja por el río, es a la mitad del mapa, por ahí se llama Puerto Nariño. Bueno, ya podrán imaginarse para dónde le dio a Ricardo por irse, no todos los que están acá. Pues, mucho. Entonces, eh, bueno, entonces empieza con policía de carreteras que nos dice eso no se puede, allá no hay carreteras, no consigue nada. Después, los otros que buscamos fue Turcol, que nos ayudaron muchos con hoteles en los caminos y nos dijeron allá no hay turismo. Eh, Señor Gustavo Toro, que no le perdí el rastro, no sé qué será de la vida del señor Gustavo Toro, pero fue un señor que era el director, o sí, el gerente, no sé cómo se llama, de Turcol, y nos ayudó Sí. muchísimo en esos dos viajes anteriores. Me decía, pero Ricardo, perdón, pero es que aquí no hay nada. No hay cómo. Eh, no hay cómo, y es que yo no le puedo ayudar porque ustedes llegan a Villavicencio y de ahí para allá no hay nada. Pues no hay nada de Sí. turismo, ni hay nada de hoteles, ni hay nada, no hay nada. Entonces, pues ya estaba siendo muy complejo el tema. Así que decidimos irnos al ejército. Fuimos a Villavicencio a hablar con el ejército y el ejército nos entregó un documento donde básicamente lo que decía es no se puede. Nos decía que estaba la guerrilla, que había paramilitares, que había cultivos ilícitos, que lo que había pasado era combates y combates y no, definitivamente ellos no se podían hacer cargo de nosotros, ni se podían hacer responsables, ni nos podían acompañar. Entonces, pues ya te imaginarás, nosotros estábamos destruidos y desbaratados porque ya habíamos planteado nuestra meta de ir a los 4 puntos cardinales de Colombia. Ya llevábamos dos, íbamos por la mitad del camino y acá lo único que recibíamos era un no se puede por todos los lados. Adicional nos pasó algo que fue desastroso para nosotros a nivel moral y fue un gran amigo mío del colegio, Nicolás Correa Zuluaga, que estudiaba conmigo en el curso, decidió ir al viaje y empezó a entrenar y en uno de esos entrenamientos tuvo un accidente mortal bajando de patios. No tenemos muy claro qué fue lo que pasó, pero pues se murió. Tuvo un Se accidente y se murió. murió nuestro amigo. Y entonces, pero Fue se murió antes de montando arrancar. en bici antes del viaje. Entonces, y se murió montando en bicicleta, lo cual hizo aún más dramático para nosotros el tema porque estábamos vendiendo la bicicleta como un medio de vida, como un medio de Claro. transporte, pues nuestro amigo se muere entrenando para este viaje en bicicleta. Eh, la reacción inmediata es abandonamos todo. Vamos, claro. Abandonamos porque sí. Y la mamá de Nicolás lo que nos dijo después fue, ustedes no pueden abandonar porque si no la muerte de Nicolás no tendría sentido, porque pues él Claro. estaba entrenando y esto, pues háganlo ahora en memoria de él. Y esa charla que tú viste y que la Sí. hemos dado con Mejor en Bici y hoy en día un par de veces, en este caso con los amigos del campestre, pues siempre que la damos la última diapositiva, siempre la última diapositiva es la foto de Nicolás Correa en memoria de él y le hacemos honor y nos acordamos y esto
y hoy en día lo creo, que jamás hubiéramos podido lograrlo hacerlo si no fuera porque él nos guió después, porque hay temas que son como medio milagrosos, porque lo que te cuento, ni Sí, no, carreteras, ni turismo, ni ejército, y todo nos indicaba que no era posible. Y cuando la mamá de Nicolás nos dice esto, pues nosotros tomamos la decisión de ir. Es una decisión, como la felicidad, tomamos como la la decisión. felicidad. No Sí. sabíamos el camino, no sabíamos la forma, no sabíamos quién nos iba a acompañar, pero tomamos una decisión, nos vamos a ir. Y una Y vez para ese nosotros, momento el primer pedalazo fue el que lo dio la mamá de Correa. claro, 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 ella dio el primer pedalazo y nos dijo, ustedes lo tienen que hacer, y si no es que esto no tiene sentido. Y la claro. muerte de Nicolás se quedaría como, pues sí, no tendría sentido un Sí, poquito. Mm. Entonces ahí es cuando decidimos arrancar y empezar a buscar, pero es diferente cuando uno busca creyendo que va a encontrar a cuando busca creyendo que no va a que no encontrar. voy a comprar. Yo Sí. tengo un hijo de 4 años y cuando yo le digo que busque la cachucha o la chaqueta, él busca creyendo que no va a encontrar. Él como que ya está programado para que no va a encontrar, entonces él busca sin mirar. Ok. Cuando él sabe que está buscando algo que le gusta, él busca creyendo que lo va a encontrar Que lo porque va él a sabe que comprar. está ahí, y es totalmente diferente. Con el Es, deseo, claro. sí, entonces nosotros tomamos la decisión de ir a los Llanos Orientales como un compromiso con Nicolás y con su familia, pero sobre todo con Nicolás, nuestro amigo. Y como nosotros ya sabíamos que íbamos a hacer el viaje, pues empezamos a encontrar, empezamos a buscar sabiendo que íbamos a encontrar. Y lo primero que nos encontramos fue un personaje maravilloso que se llama Jorge Eduardo Pinzón. Le dicen el chiquito Pinzón, irónicamente porque pues parece un vikingo, es un señor de 1,80, es gigante, la espalda es como de 1,5 metros, tiene una barba Sí, sí. enorme, y le dicen el chiquito Pinzón. Y el chiquito Pinzón nos dice, yo tengo una finca en Santa Rita, eso queda a 80 kilómetros de Puerto Nariño, el sitio donde íbamos a llegar. Ok. Yo me sé el recorrido y yo los puedo guiar. Yo lo único que necesito es un carro 4x4. Entonces, pues, pelados desplatados de 20 años, mejor dicho, ¿de dónde conseguimos un carro y menos 4x4? Y ningún papá nos iba a prestar un carro para meterlo en la mitad Sí, de, sí. de ese lugar. Para Eh, no. entonces estábamos muy, sí, ya ilusionados porque teníamos guía, pero nos hacía falta el carro. Apareció o el que hoy en día es mi socio, Diego Espina, y dijo, yo tengo un carro 4x4. Bueno, no les puedo mostrar aquí la foto, pero era una desgracia porque había comprado, era una carcasa de hace 40 años, lo había comprado, mejor dicho, lo compró ahí como medio un remate. Sí, sí, sí. Eh, en cualquier otro momento nos hubiera dado motivos de sobra para llorar, pero en ese momento lo que hicimos fue reírnos porque sabíamos que ya íbamos a encontrar. Ese no era, Claro. pero lo íbamos a encontrar. Y apareció el papá de otro conocido que estaba trabajando en Motoriza, y se enamoró de la idea, se De la enamoró del cuento y nos dijo qué berraquera, y encontró una oportunidad de mercadeo y dijo, si ustedes llevan el carro y le toman foto en los sitios más agrestes, pues ese es un mensaje de decir que este carro puede llegar a cualquier lugar. Les dio carro Entonces nuevo. nos dio un carro nuevo, brandeado, Motoriza, Mitsubishi, y el hombre lo que nos decía es métalo en cuanto barrial pueda. Nosotros no podíamos creerlo. Métalo en huecos, en zanjas, métalo, súbalo por montañas. La vaina es que le tome unas fotos las berracas. Ujú. Entonces, pues no lo podíamos creer, eso era como medio milagroso. Teníamos carro, teníamos guía, y así hicimos ese recorrido por uno de los lugares más lindos del mundo, que son los Llanos Orientales de Colombia. Eso es un lugar espectacular. Sí, sí. Bordeando el Tuparro, y llegamos a Santa Rita sí, en ese recorrido que es mágico, Mágico. divino. Mm. En Santa Rita hay una historia bonita, ¿no? Cuando nos vamos a ir de ahí, o cuando nos vamos, digo yo, ya me metí, ya me monté en la bicicleta. Eso, Cuando ustedes eso. se van a ir de ahí, ¿qué pasa ahí Ah, con, cómo bueno, se llamaba el personaje? el chiquito Pinzón, Jorge Eduardo Pinzón. Cuando llegamos a Santa Rita, como les conté, Jorge Eduardo Pinzón tenía una finca allá. Lo Sí. que nunca nos dijo es que hace muchos años él no iba a esa finca
y que la razón por la cual no iba a esa finca era pues orden público, inseguridad. A él lo habían amenazado, eso nos enteramos después. Cuando llegamos a la finca, lo que encontramos fue que no había ni una vaca, ni un caballo, ni una gallina. Los anjeos estaban rotos, había un tractor como desvalijado en la parte de afuera, totalmente oxidado. El pasto pues estaba sin cortar hace Alto. muchos años, alto. Era un lugar abandonado. Y le dijimos, oiga, Jorge Eduardo, ¿qué pasa aquí? Y pues ver a ese vikingo con la barba y grande y como el hombre fuerte, como la imagen del hombre macho Sí, man, dice, mire, si muy no quiere ver a lámpara. un hombre, sí, si no quiere ver a un hombre llorar, no me pregunte. Y pues era entendible lo que había pasado, y era que la violencia le había llegado y le había Le va a quitar. tocado en carne propia, lo habían sacado ahí a las malas y no había podido volver por cuidar su seguridad. Eh, lo acompañamos en su dolor y le dijimos, bueno, y de aquí para allá, ¿cómo hacemos? ¿Dónde es la carretera? ¿Por dónde seguimos mañana? Y dijo, no, de aquí para allá no hay carretera, es por la sabana. De hecho, el carro literalmente no puede pasar. Eh, yo no me arriesgo, eso toca en tractor. Entonces nos conseguimos un tractor en el pueblo, en Santa Rita, y él nos iba guiando en tractor. El carro lo dejamos ahí porque no podía Sí. seguir. Y eran las bicicletas adelante y el hombre como arriando ganado en un tractor. Iba gritando ahí por el camino, iba diciendo un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, y ahí nos iba guiando hasta que llegamos de noche, porque ese trayecto fue agreste por el sol y porque no había Sí. literalmente camino, hasta que llegamos a un lugar donde había agua y no sabíamos si esa agua era una quebrada o O el literalmente el río Orinoco. Orinoco, que era lo que estábamos buscando. Y por fortuna el otro día que amaneció, pues bueno, la belleza, los que conocen ese lugar, eso es un río espectacular con rocas de Sí. granito y el río majestuoso ahí, y al otro lado Venezuela, que es un espectáculo. No, Había completado nuestro tercer punto cardinal de Colombia en bici. cuando las metas son claras y los objetivos hay que llegar. Tenemos que Hay seguir que adelante llegar, y buscar. Cuando la decisión está tomada, como la de la felicidad, hay que coger el camino. Bueno, encontramos. ahora nos vamos para el sur, para Leticia, era el objetivo, ¿no? A Leticia, Que fue a el que se volvió el Leticia. viaje internacional. Entonces, como Sí, en un pues breve resumen, cuéntanos esa parte de esa historia. Pues esa experiencia fue, pues bueno, ya teníamos experiencia. Esto era en carretera la gran mayoría de trayectos, sobre todo la parte de bicicleta, la gran mayoría eran carreteras. Entonces cogimos hacia Cali, atravesamos llegamos a Buenos Aires, Colombia, Ibagué. Ibagué empezamos a subir por Cajamarca, llegamos a la línea, bajamos. Eh, Armenia, Armenia y llegamos a Cali. En Cali nos bajamos al Cauca, Valle del Cauca, Nariño, y el recorrido que encontramos suponía salir de Colombia. Entonces, porque no encontramos ninguna forma diferente o ninguna mejor forma de sí, llegar a Leticia sin salir de Colombia. Así que tuvimos que salir de Colombia a un sitio que se llama Pifo, en Ecuador, y a un lugar que se llama Francisco de Orellana, que es en la Amazonía ecuatoriana. la Amazonía Eh, ecuatoriana. Ya no siguen bajando por Ecuador, sino ya como por la sí, frontera. Ok, como bajito de Colombia, como por la frontera, ya en la Amazonía de Ecuador. Eh, ahí tomamos un barquito que estaba en un lugar que se llama Puerto Pantoja, eso ya es en Ecuador, y en sí. Puerto Pantoja estaba un barco que era una belleza porque era un barco azulito, color como tapa de olla, y estaba empujando un planchón, y ese planchón tenía 38 hamacas, y durante 17 días seguidos pues íbamos a dormir en ese planchón y durante el día a remar por el río Napo hasta desembocar en el río Amazonas y después por el río Amazonas hasta llegar a Vale. Leticia. A O sea, Leticia. ¿cuánto tiempo duró ese recorrido?
ese recorrido duró un poco más de un mes. Nosotros duramos cerca de 15, 16 días en bicicleta y la remada fueron 17 días, donde nos levantábamos por la mañana a remar todo el día y por la Sí, noche montarse al planchón la y hamaca. dormir a maquita y al otro día arranca lo mismo. Desayunábamos, almorzábamos y comíamos encima del kayak. Teníamos una coquita y en esa coquita nos acercábamos al barquito, Sí, nos daban el desayuno, lo que fuera, en esa coquita y en esa misma coquita el almuerzo y en esa misma coquita el desayuno, la no, pero comida. la Eso era todo preparación el día. es de locos. Sí, más que física, yo creo que es como la mental, porque Mental, ¿no? el cuerpo siempre aguanta, y sobre todo en esa juventud, porque ahí Sí, había cuerpos diferentes, edades diferentes. En ese nos estaba acompañando Pacho Vargas, que en ese entonces debía tener unos 65 años, y nos estaba acompañando Gustavo Arciniegas, que era un paramédico, y él estaba bordeando los 70 con toda seguridad, o 60, sí, por ahí debía estar 60 y pico años, eh, y había pelados de 20 y estos de 60 y pico, había pues, hombres y había mujeres, entonces es más como la determinación mental. sí, Y yo creo que cuando uno toma esa decisión y sabe que tiene que llegar, como que no da espacio a la reversa, pues ya toca seguir, como que ya no claro. teníamos espacio Sí, para volverse. Y por eso es que se da cuenta uno que cuando a la gente le toca vivir cosas, las asume. las Cuando asume. no le toca, si no tiene la opción de bañarse Pasan. con agua fría y caliente, pues se escoge la caliente. Sí, Cuando claro. solo está la fría, pues se baña con fría. Vaya con la fría, igual. A mí no me Claro. gusta mucho la remolacha, pero si esa fuera la comida que hay, pues me la como. Se comió Entonces, remolacha y punto. Entonces yo creo que con el deporte y con la bañada y con el ejercicio y las exigencias del clima o de la exigencia física, pasa eso. Cuando no tenemos opción, lo asumimos. Claro. Bueno, Ricardo, yo me imagino que cada una de las llegadas a los puntos del norte, del occidente, del oriente, pues tuvieron toda su satisfacción. Pero la llegada del sur, la Leticia, pues era como culminar un propósito que tenían ustedes, que eran los 4 puntos cardinales. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué se sintió? O sea, ya creo que yo ya No, debería haber más esperándolos que cuando fueron a la práctica. sí, no, eso fue una belleza porque nosotros, digamos, en esos 17 días que pasamos remando, eh, no había muchas poblaciones y las poblaciones que habían eran muy pequeñas, caseríos, casi que la única población grande que estuvimos fue Iquitos, pues en Ecuador, en Perú, grande, pero salvo Iquitos, pasaban días en donde no pasábamos por ninguna población, no veíamos gente y cuando veíamos una población era algo indígena, muy pequeño, y el contacto con ellos era mínimo, porque muchas veces ni nos bajábamos y nos seguíamos, entonces era saludar desde la orilla y siga. Entonces durante 17 días poco o nada contacto tuvimos con gente, éramos solo nosotros, el grupo, y habíamos enviado un correo a la gobernación del Amazonas y a Leticia, como contándoles que íbamos a llegar. Eh, sin mayores pretensiones, simplemente les comunicamos Que y llegaban. cuando llega, sí, y les decíamos unas fechas, y cuando llegamos, pues nos encontramos con un espectáculo, porque esto era banderas amarillas, azules, rojas, estaba la defensa civil, estaban los bomberos, había un pocotón de gente esperándonos en el muelle, y Nos estaban tuvimos mucho. lanzando, eso era como la llegada de Lucho Herrera, sí, eso era muy emocionante, entonces uno remando y la gente gritando y uno veía a los amigos con los que había pedaleado y remado durante 4 años seguidos y los ve llorando en Claro. ese kayak y las manos totalmente llenas de ampollas y el dolor de espalda, pero uno ve ese paisaje y empieza a echar memoria con lo que fueron esos 4 años de esfuerzo, de sacrificio, tratando de llevar un mensaje, tratando de hacer que la gente se enamorara de nuestro país. Y todo eso se resume en ese paisaje que al final de cuentas es gente,
en esa selva, en medio de la nada, después de no ver gente, pues sí fue muy emocionante. La verdad es que fue muy, Claro, muy, muy emocionante y nos rompimos en llanto todos, y si no todos, la gran mayoría. Nos abrazamos y celebramos, por supuesto. Hay que celebrar las victorias, claro, entonces lo celebramos como nunca. hay que celebrar. No, Ricardo, qué historia. De verdad que, y los invito a todos de verdad que vayan, busquen la historia en YouTube. Ya les voy a compartir el enlace en las redes nuestras, en Colombia Feliz, el enlace para que vean la historia completa, porque es que aquí pues vamos así como de afán, pero ahí ven la historia completa de YouTube y es una maravilla. Cosas Muchas así son gracias. las que hay que hacer, tomar la decisión y nunca perder el foco. El día que tomemos una decisión, nuestro deber es ir a cumplir con esa meta que nos propusimos. Había propósitos, había unión, trabajo en equipo, todas las cosas que necesitamos nosotros de verdad para la vida, que esto nos sirva en todo lo que vivimos en diario. Hay que emprender. Y Ricardo no solo es emprendedor en esto, sino en mil cosas que, pues hoy no nos va a alcanzar a contar tantas cosas, pero hay que emprender, amigos, porque eso es lo que nos hace. Había muchas cosas más para preguntarle a Ricardo, no vamos a alcanzar a... Ricardo, yo quiero que como una frasecita, un mensajito, le dejemos a las personas que están con nosotros y a los que nos van a ver nuestra conversación después, las que no se pudieron conectar hoy al en vivo, pero un mensajito que les dejemos, ¿cómo hacemos para ser felices? Eh, bueno, pues yo creo que lo primero para ser feliz es tomar la decisión. Eh, y lo otro es, creo que una vez uno tome la decisión, creo que lo que hay que hacer es seguir la intuición o el instinto y creerle como si fuera ley. Creo que le creemos mucho a los expertos y creo que le creemos mucho a los libros y a los documentales y a lo que dice el gurú y a lo que dice Sí. el gran conocedor, y pocas veces le creemos a lo que dice nuestro corazón. Entonces A yo tomar creo el que sí, porque aquí no hay ley. Lo que dice el experto está muy bien y es válido y seguramente ha estudiado muchísimo, pero nunca es más válido que lo que yo siento en mi corazón y lo que yo creo que es lo mejor para mí. De pronto lo que me funciona a mí no es lo que le funciona a otras personas que puedan estar en otro momento, en otra condición, en otra situación. Eh, exactamente, sí. entonces, primero mirar hacia adentro y creer en mí, que creer en el libro, en el gurú, en el experto, en el documental y en el gran conocedor. Nadie nos Claro. conoce a nosotros mismos que nosotros mismos. Nosotros Nos hemos mismos. visto en todas las condiciones, encerrados en el baño, sin que nadie nos ve, ahí estamos nosotros. Y si nosotros somos quienes mejores nos conocemos, pues ¿por qué no nos creemos? Yo creo que eso es lo Creamos. que... Muchas gracias. Con deberes, ¿te parece? Perfecto. Un derecho. Eh, a ver, tenemos derecho eh, a la libertad. Bueno, derecho Sí, lo voy a dejar ahí. a la libertad. Bueno, tenemos derecho a la libertad. Vamos a validar ese derecho que nos está diciendo Ricardo y nos van a empezar a validar ese derecho diciendo deberes. Carlos Humberto Acuña dice respetar. Eso es básico. Coherencia, dice María Consuelo.
Señora. Camilo Franco, el respeto. Gustavo García, deber de respeto a las diferencias. Súper. Deber respetar esa libertad, dice la Mona. Beatriz, mi hermanita, dice amar y respetar nuestro entorno. Ese tema del entorno ahí aplica para todos lo que ustedes vivieron, porque cada entorno que ustedes pues fueron llegando a esos entornos, me imagino que fue con todo el respeto del mundo, si no, no hubieran podido ni pasar. Tolerancia, dice Camilito. Muy bien, este ejercicio lo hago básicamente es para... Entonces, por cada... Muchos deberes que cumplir, comprender. Dice mi papá, vea, este comprender no lo había oído antes. Entonces, es que empecemos a tener a cumplir con esos deberes que tenemos, que esos deberes son los que nos van a validar nuestros derechos. El tiempo se acaba. Ricardo, quiero darte... Ricardo, éxitos en todas las cosas, a todas las personas que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerden, todas estas conversaciones las encuentran en nuestro canal de YouTube. Colombia Feliz, Derecho y Deber. Yo les pongo el link en la página, igual en la cuenta de Instagram queda este video para que lo vean, se lo recomienden a los amigos, porque este mensaje de Ricardo creo que debe conocerlo todo el mundo. Ricardo, un abrazo muy grande y de verdad que muchas gracias.